Buenas noches, estimados alumnos y alumnas. A nombre del Instituto Universitario del Centro de México y de su servidora, la asesora Más Santos Hernández Gómez, les doy la más cordial bienvenida a este espacio sincrónico y agradezco su valiosa participación. En este espacio vamos a poder compartir información relevante con respecto a esta segunda y tercera unidad de nuestro programa Didáctica General. La dinámica que vamos a llevar es la siguiente. Vamos a dar una breve explicación de 30 minutos y 15 minutos para la participación de ustedes. Iniciamos. Nuestra materia, recordemos que es Didáctica General. La unidad que vamos a trabajar va a ser Planeación y Didáctica y Importancia del Aprendizaje. Los temas o temas que vamos a trabajar, que vamos a abordar, van a ser cuáles son los elementos de una planeación didáctica, qué es una secuencia didáctica, cuáles son los factores que intervienen para que haya un aprendizaje, sobre todo un aprendizaje significativo, y algunos aspectos relevantes del tema de hábitos y técnicas de estudio que nos van a favorecer este aprendizaje significativo. El objetivo del día de hoy es que el estudiante describa cuáles son los elementos que componen la didáctica e identificará la importancia y pertinencia de cada uno de los elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que implemente cada una de las secuencias didácticas integrales. Otro objetivo es que el estudiante conocerá el proceso de asimilación, construcción y conocimientos, así como los factores que intervienen en el aprendizaje con la finalidad de utilizar estos conocimientos como directriz en una planeación y diseño de secuencias didácticas. ¿Qué es una secuencia didáctica? Sabemos que es muy importante el término de planeación. Cuando vamos a construir una casa, pues yo creo que es importante el que nosotros, al arquitecto, pues le demos a conocer cuáles son los requerimientos de esa casa, dónde la queremos, cuáles son las medidas, cuál es la funcionalidad de cada uno de los departamentos que queremos dentro de esta casa. Si nosotros no le damos con claridad estos elementos, pues probablemente el arquitecto va a hacer un producto muy diferente al que nosotros tenemos pensado. Eso es la planeación. Dentro del aprendizaje también nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el punto, hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta, cuáles son las competencias, cuáles son las competencias generales, cuáles son las competencias específicas que queremos que el alumno logre. Si nosotros no lo tenemos claro y no se lo transmitimos también de forma clara y a la vez no lo estructuramos, pues podemos llegar a algunos otros aprendizajes, pero esos aprendizajes pues a lo mejor no le van a abonar a esta competencia genérica y que esta competencia pues no nos va a poder dar el perfil de egreso que queremos en cada uno de nuestros estudiantes, llámese del nivel que estemos hablando, donde nosotros llevamos nuestra práctica docente, en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o en universidad. Entonces vamos a definir una secuencia didáctica como los conjuntos articulados de todas aquellas actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de aprendizajes esperados, ¿sí? Considerando esta serie de recursos que se han aprovechado. Y no solamente las actividades, yo creo que es muy importante el que vayamos sistematizando, no son las actividades, sino cuál es la competencia, cuáles son los temas que a través de cuáles vamos a abordar esta secuencia o estos aprendizajes y sobre todo que los alumnos conozcan y sepan qué es lo que se espera de cada uno de estos aprendizajes. Dentro de la educación, pues sabemos que la planeación, vuelvo a repetir, tiene gran importancia. Dentro de la planeación, generalmente las que nosotros manejamos es la planeación mensual, la planeación semanal y plan de clase. En algunos niveles se realiza el plan, no solo mensual, puede ser cuatrimestral, puede ser bimestral, o cuatrimestral, dependiendo del nivel que nosotros estemos trabajando. Pero yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que una planeación didáctica no es una planeación estática, ¿sí? No es un camino estático en el cual no podemos hacer ciertas modificaciones dependiendo
del contexto de los alumnos, dependiendo de la competencia y dependiendo de los conocimientos previos que contenga cada uno de estos alumnos. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la planeación de clase, que le llamamos secuencia didáctica, ¿sí? Que van a ser, dijimos, todo este conjunto de elementos que se van a articular, ¿para qué? Pues para el logro de aprendizajes significativos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta dentro de una secuencia didáctica? El principal elemento va a ser el alumno, ¿sí? Sabemos que el alumno, pues, no es un objeto, es una persona. Y cada uno de los alumnos que tengamos dentro de cada uno grupo es muy importante que nosotros conozcamos. Sí, que conozcamos a lo mejor, no completo a toda su persona, pero yo creo que sí es muy importante que nosotros veamos las edades, el desarrollo, el contexto, un poquito también la dinámica familiar, porque ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Tiene que ver esta dinámica con toda esta parte socioafectiva y emotiva, para que el alumno también, el contexto nos favorezca o no nos favorezca a que haya este logro de estos aprendizajes. Los objetivos también, yo creo que son la razón de ser. Nosotros, hablando desde un enfoque socioformativo, pues yo creo que tenemos que trabajar ya ahorita, más que objetivos, son las competencias, ¿sí? Las competencias que son las que nos van a ir definiendo las metas de cada uno de nuestra labor. Sí, ahí dentro de cada competencia, dentro de cada programa, yo creo que tenemos ciertas metas específicas que son las que abonan a un perfil de egreso y que nosotros debemos de conocer también dentro del área curricular. Pues tenemos que ver estas competencias, cómo le abonan a ese perfil de egreso, cómo le abonan a esas metas por grado, por nivel. Sí, porque en ocasiones trabajamos, pero yo creo que tomamos objetivos o competencias fraccionadas, únicamente como nuestra materia, pero no, yo creo que es importante también que vayamos trabajando como esta parte interdisciplinaria, ¿sí? Que sepamos a qué materias anteceden y de qué materias son consecuencia o consecuente, para que nosotros podamos irlas interrelacionando unas con otras y puedan también ser significativas y también tengan respondan a esta razón de ser. El maestro, pues yo creo que el maestro tiene también una función, pero no es el principal elemento. Recordemos que el principal elemento es el educando, por él es la razón de nuestra misión, es nuestra razón de ser, de nuestro quehacer educativo. Entonces, el maestro, pues su misión básicamente es fungir como un orientador. Recordemos que ahorita ya el paradigma tradicional, pues ya no es funcional, ¿sí? No podemos llegar con muchos conocimientos sin tomar en cuenta procesos, sin tomar en cuenta el desarrollo de habilidades, destrezas y sobre todo actitudes y valores, porque si no, no estamos logrando un aprendizaje integral. Las asignaturas son aquellos que nosotros los docentes se supone pues que somos expertos en alguna área específica, ¿sí? Y dentro de esta área específica pues tenemos que ver, yo siempre lo que he dicho, yo creo que la materia que nos gusta es aquella que transmitimos y la transmitimos con cierta facilidad. En ocasiones contamos o tomamos asignaturas que en ocasiones no entran dentro de nuestro perfil y a veces eso también dificulta, queramos o no, en la forma de realizar la planeación. Otro elemento son las técnicas y métodos de aprendizaje. Tenemos que ver, ser empáticos un poco en el papel de los alumnos y recordar, ¿no? Porque a veces queremos que los alumnos aprendan de la misma manera en que nosotros aprendimos esas materias. Y sabemos que ahorita, sobre todo con la cuestión de tecnología, pues ya existen muchísimas técnicas y muchísimos métodos, los cuales nos facilitan, sobre todo el uso de las TIC. Yo creo que nos va a facilitar que estos métodos puedan llegar a su buen término. Otro, ¿qué es una secuencia didáctica o a qué preguntas debemos de contestar? ¿Sí? El docente
El docente debe hacer las preguntas: ¿a quién se enseña? ¿Quién enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña y cómo se enseña? ¿Sí? El docente debe hacer estas preguntas, porque yo creo que tiene que ver los niveles, tiene que ver qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, para qué lo va a enseñar. El alumno, pues, también tiene ciertas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Quién es el que aprende? ¿Quién es ese agente? ¿Quién es ese alumno? ¿Qué estrategias le han favorecido? ¿Qué estrategias puedo vincular? ¿Para qué va a aprender el alumno? Yo creo que el alumno, cuando tiene una razón o cuando ve cierta utilidad, que lo va a poder aplicar dentro de su contexto, pues es mucho más fácil que él se motive. Y ahora, ¿cómo va a aprender? Pues vuelvo a repetir, tenemos que hacer uso de todas las tecnologías y de todas las metodologías de vanguardia, porque en ocasiones queremos utilizar nuevamente las metodologías que se utilizaron en nuestra época y que ahorita ya para el alumno pues son obsoletas. Dentro de una secuencia didáctica pues vamos a ver que tiene varios elementos. La primera pues son los datos generales. Yo creo que los datos generales aquí va a variar dependiendo del nivel y dependiendo de los requerimientos de cada institución, pero esta propuesta se hace de forma general. ¿Sí? En la primera pues tiene que venir los datos generales: cuál es el nombre del docente o maestro, cuál es el grupo, el grado al que vamos a dirigir esta secuencia didáctica, y sobre todo el periodo, el tiempo. Si va a ser de una clase, sabemos que hay secuencias didácticas que no las podemos abarcar en una sola sesión. En ocasiones pueden ser una secuencia didáctica por semana, porque a lo mejor la competencia, aunque sea una competencia muy específica, en ocasiones en una sola sesión no se logra. A lo mejor nada más tenemos el inicio, ¿sí? Pero en ocasiones no queda bien consolidado este aprendizaje, por lo tanto es necesario a lo mejor 2 sesiones o 3 sesiones. Entonces aquí en el periodo es conveniente especificar cuántas clases, cuánto tiempo es el que nos vamos a llevar. Y las competencias, pongo competencias en plural porque tenemos una competencia general que al igual podemos abarcar una competencia a lo mejor en una quincena, en una semana, ¿sí? O a lo mejor hasta durante un mes. Pero dentro de esta sesión, pues vamos a volver a repetir la competencia general y cuáles serían las competencias específicas que vamos a trabajar en esta sesión o en 2 sesiones, como ya lo había dicho. El segundo aspecto es el desarrollo de esta secuencia. Dentro del desarrollo de toda clase, yo creo que es lo que nos va a diferenciar a los docentes. Sabemos que existen muchos docentes que no han llevado una preparación didáctico-pedagógica, ¿sí? Entonces, ellos vienen y repiten los contenidos como ellos consideran, pero yo creo que esa es la diferenciación de nosotros que estudiamos una licenciatura en pedagogía. Esta es la preparación, esto es lo que nos hace la diferencia con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia de organizar una sesión o una clase, sabemos cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Y dentro de este desarrollo, toda sesión debe tener estos 3 elementos, toda. Si no cubrimos estos 3 elementos, es decir, si no tenemos una apertura, si no tenemos un desarrollo, si no tenemos un cierre, entonces estamos cayendo dentro del paradigma tradicional, ¿sí? Únicamente es venir y vaciar conocimientos y no estamos logrando estos aprendizajes significativos. Dentro del inicio tenemos que ver cuáles son los contenidos que voy a trabajar, dentro del desarrollo también y dentro del cierre, y sobre todo cuáles son las estrategias didácticas que vamos a utilizar al inicio, al desarrollo y al cierre. Sabemos que no tienen ni el mismo valor ni la misma intensidad. Por ejemplo, una estrategia una lluvia de ideas, por ejemplo, al inicio para conocer los conocimientos previos, no es lo mismo, o no es la misma estrategia de cierre que yo haga 3 o una pregunta integradora en la cual el alumno manifieste lo que sea los elementos aprendidos durante esa sesión. Los recursos también podemos iniciar con a lo mejor una diapositiva, podemos iniciar a lo mejor con un caso, un video, y a lo mejor en el cierre ya el recurso a lo mejor va a ser una pequeña evaluación con 3 preguntas o 3 aportaciones. ¿Me explico?
Entonces va a variar la estrategia dependiendo del momento. Dentro del cierre decíamos, si no hago un cierre, entonces no puedo darme cuenta, no puedo consolidar este aprendizaje o el logro de este aprendizaje de esta sesión. Es decir, yo tengo que ver cuáles son las estrategias de evaluación. Generalmente lo utilizamos en el cierre, pero podemos evaluar desde el desarrollo, cada una de las actividades, cada una de las aportaciones. Puedo yo otorgarle cierto valor y ya en ese momento estoy evaluando. También tengo que, obviamente tengo que darle a conocer esta secuencia didáctica al alumno para que desde un inicio él sepa cuáles son los criterios o estrategias de evaluación que voy a utilizar y él puede estar al pendiente y puede desarrollar estas evidencias de desempeño. Esas evidencias de desempeño pues son las que me van a reflejar el logro de este aprendizaje. Tenemos también que tomar en cuenta las referencias bibliográficas, ¿sí? Es muy importante para que el alumno también sepa de dónde han sido, cuáles son las fuentes que he utilizado, cuáles puede él seguir profundizando e incluso él puede complementarlas. Y las observaciones, generalmente aquí es donde decimos, yo tenía preparado a lo mejor 3 actividades, pero fue tanto el interés del grupo que a lo mejor únicamente pudimos realizar 2. ¿Por qué? Porque se logró una profundización mayor de la que yo tenía planeada. O al revés, terminé rápido la sesión. En lugar de terminar en 50 minutos, tuve que abrir la siguiente secuencia didáctica o la siguiente competencia específica, porque los alumnos captaron muy rápidamente este aprendizaje. Entonces, todas estas observaciones las podemos hacer en esta parte del cierre. Lo ideal es en cada una de las sesiones hacer inicio, desarrollo, cierre y otra vez apertura, es decir, así como en los cuentos, tratar de motivar a los alumnos en la próxima sesión, ¿sí? Darles como una pequeña probadita para que ellos puedan seguir investigando, puedan seguir complementando. Y posteriormente pues viene la descripción, si ya dijimos, los datos generales, ya especificamos cada uno de ellos. Dentro de este enfoque, decíamos, socioformativo, tenemos que tomar en cuenta no nada más conocimientos, sino también tenemos que tomar en cuenta habilidades y actitudes, y sabemos que quien abarca todos estos elementos es el logro de competencias. Vamos a definir una competencia como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Este concepto así nos lo da la UNESCO. Yo creo que es muy importante que no únicamente nos enfoquemos en el logro de conocimientos. Yo creo que también tenemos que valorar y tenemos que cambiar un poquito el paradigma de darle importancia también al proceso y sobre todo las actitudes, ¿sí? A las actitudes que el alumno debe mostrar también en el desarrollo de cada uno de estos aprendizajes, porque aunque son aspectos cualitativos, yo creo que el alumno sí es capaz de darse cuenta, y nosotros también, de cómo es que está trabajando, cómo está logrando esta competencia. Es decir, ya a la hora que nosotros tratemos de trabajar las estrategias y las actividades, pues también no únicamente trabajar como esta parte individual, sino debemos de diseñar ciertas actividades, sobre todo de forma colaborativa, para que nosotros podamos también ir trabajando otras habilidades, ¿no? La habilidad de autorregulación, también de ayuda al otro, de colaboración, de hacerse responsable también del aprendizaje del equipo, sí, porque sabemos que dentro del aprendizaje cooperativo y colaborativo, no hay mejor maestro de un alumno que otro alumno. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos dificultad en alguna de las materias o en alguna de las actividades o tareas específicas, podemos hacer un grupo pequeño y entonces ellos son capaces de explicarse a su nivel cada uno de estos aprendizajes. Entonces, a veces se logra la competencia más rápidamente
de forma en que ellos lo trabajen solos, y a veces nosotros pensamos que no, que nosotros lo vamos a lograr, no, únicamente nosotros como maestros pues recordamos que vamos a diseñar, ¿sí? Yo les digo, es como un buffet en el cual el alumno, dependiendo de su motivación e interés, pues va a elegir todos aquellos aprendizajes y los va a empezar a construir. Entonces, esta competencia, ¿cómo la podemos diseñar? Las partes sobre todo que tiene, o cómo podemos diferenciar una competencia de un objetivo, pues se utiliza un verbo generalmente en presente, un objeto, el cómo. El cómo es decir, cuáles son las condiciones necesarias para que se logre el qué quiero que los alumnos aprendan, y sobre todo la condición para qué les va a servir. ¿Sí? A diferencia de una competencia y un objetivo es a largo plazo, y esta competencia la puedo yo encontrar o puedo yo evaluar evidencias en el momento. Vamos a tener dos tipos de competencias, decíamos al inicio. La competencia general pues se refiere a una competencia generalmente de un programa de estudio, de un bloque general. Y ya la competencia específica pues va a ser como esa fracción de competencia, el cual va a ir abonando a esta competencia general. Los temas y contenidos, también es muy importante que a los alumnos pues les demos a conocer cuál es el tema general, y ese tema general cómo lo vamos dividiendo en pequeños subtemas. Sí, y todos los pequeños subtemas van a ser la comprensión más fácil de este tema general. Sabemos que cada uno de los temas pues son muy amplios, ¿sí? Pero que nosotros sepamos delimitar a través de la competencia únicamente de este contenido, qué es lo que nosotros vamos a trabajar o cuál es la importancia, ¿sí? En qué le abona, decíamos, a esta competencia. Y con respecto a los materiales o recursos, pues van a ser todas aquellas herramientas que nosotros podamos utilizar para el logro de estos aprendizajes, sobre todo que variemos un poquito, no únicamente aquellos recursos materiales, ¿sí? Sino que también recordemos que ahorita los alumnos pues trabajan mucho la parte de tecnología, tienen mucho acceso, entonces vamos metiendo también materiales virtuales. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que ellos también incrementen su interés, y sobre todo que vayan complementando cada uno de los contenidos. Sabemos que existen, pues ya ahorita en las páginas web, existe muchísimo material. Entonces nada más es cuestión de que nosotros pues preparemos, para eso es la planeación, anticiparnos un poquito a ese escenario que queremos que los alumnos vivan. Y otro elemento también que es muy importante, que es la evaluación, ¿sí? La evaluación no nada más que nos quedemos en una calificación. Yo creo que tenemos que tener también la apertura de empezar a trabajar lo que es la coevaluación, es decir, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Es decir, el alumno cómo puede evaluar todo su, no esfuerzo, sino cada uno de la dedicación, del empeño y en cuanto a la entrega de cada una de sus actividades, de sus aportaciones. Eso también es digno de tomar en cuenta, ¿sí? Y también ellos también pueden evaluar a otros compañeros, sobre todo cuando son presentaciones, pues que no tengamos miedo. A veces ellos son más justos que nosotros, y nosotros a veces por estar distraídos en otros aspectos o también los encuadramos, ¿no? A veces que son alumnos que no son muy regulares, y a veces ya decimos, no, pues este alumno, no, pues esta calificación no es tan elevada para X alumno, pero a lo mejor va a haber algún día en que el alumno de su 100, y entonces a lo mejor eso no nos damos cuenta. Para no caer en ciertas injusticias, pues también tenemos que apoyarnos en el uso de otro tipo de evaluación, ¿no? De los compañeros, cómo lo están viendo. En ocasiones ellos conocen un poquito más el esfuerzo que ellos están haciendo, y que a veces no únicamente se refleja en un solo examen, ¿no? Podemos realizar también trabajos, guías, proyectos, etcétera. Y las referencias bibliográficas, ya habíamos dicho, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta una gran variedad, y sobre todo la parte de observaciones. Nosotros también podemos decirles, reflejar al grupo, ¿no? Pues el día de hoy hasta aquí abarcamos, tuvimos tales avances, y sobre todo que esta retroalimentación pues sea lo más objetiva posible. Respecto a las estrategias de enseñanza,
pues sabemos que las estrategias pues son las que nos van a ayudar a que esta didáctica nos ayude a esta buena organización y sistematización de todos estos métodos y técnicas que nos van a favorecer este aprendizaje significativo, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las estrategias de enseñanza pues son aquellas que nosotros vamos a tratar de utilizar, no para hacerlas nosotros, sino más bien qué va a hacer. Nosotros tenemos que diseñar qué es lo que va a hacer el alumno. Entonces van a ser estos procedimientos y recursos que quien no los utiliza, pero los utiliza el docente. Nos dice que en forma reflexiva y flexible, decíamos al inicio, toda secuencia didáctica no es estática. Va a depender del grupo, va a depender del día, porque en ocasiones llevamos nosotros una planeación y a lo mejor todo el día tuvieron exámenes y lo que menos quieren los alumnos es prestar atención y desarrollar ciertos contenidos, ¿no? Nosotros tenemos que ser flexibles en esta parte. A lo mejor en lugar de ser 4 actividades, a lo mejor pongo 2, una introductoria y una integradora, en la cual logre las mismas competencias, solo que de forma diferente. Las estrategias también decíamos, ¿cómo las vamos a definir? Pues va a depender sobre todo de la competencia y del tema y del grupo con el que estemos trabajando. Hay algunas estrategias que yo debo de tomar en cuenta al inicio, durante y al final. Las estrategias al inicio, decíamos, son las que tienen que preparar al alumno, ¿sí? Son las que tienen que ayudarnos a motivarlo, a engancharlo, y sobre todo es el momento en que nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, qué vamos a evaluar, ¿sí? Dentro de las estrategias construccionales son aquellas que ya van a favorecer el desarrollo de estos contenidos, ¿sí? Que pueden ser todas aquellas actividades que refuercen y que desarrollen ya el tema, ¿no? Ya al inicio, sobre todo, que ya preparamos al alumno, que ya lo motiva, o bueno, despertamos su interés y motivación para el aprendizaje. Entonces ya es qué es lo que va a hacer el alumno, cómo va a desarrollar estos contenidos y cómo va a ir construyendo este propio aprendizaje. Nos dice que pueden ser algunas estrategias que vamos a utilizar, algún mapa, que el alumno realice algún mapa conceptual, realice algún cuestionario, realice alguna maqueta, etcétera. Y las estrategias post-instruccionales son aquellas que son para el cierre, ¿sí? Y una vez que ya está el contenido, pues el alumno tiene que lograr una visión sintética, integradora, ¿sí? Es decir, él tiene que darse cuenta, él tiene que realizar esta estrategia de metacognición, de decir, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿En qué me va a servir? ¿Sí? Entonces, aquí pueden ser una serie de preguntas, puede ser, decíamos, algún cuestionario, puede ser que realice sobre todo alguna síntesis, algún esquema breve en el cual nosotros podamos identificar si de verdad hubo un aprendizaje significativo o únicamente nos quedamos en la realización de actividades. Porque existen materias que hacemos 20 actividades, pero estas 20 actividades no le abonan a la competencia. Entonces, el alcance de la competencia va a depender del número de estrategias o de actividades que yo planeé. Sí, no es la cantidad. Yo creo que tiene que ver mucho la calidad, la organización y sobre todo que yo tenga bien claro cuál es el objetivo de esta competencia. Hemos estado hablando de aprendizaje del alumno, pero ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje va a ser un proceso intencional y activo. Es decir, si el alumno está en condiciones de aprender, lo va a hacer. Sí, yo siempre he partido del postulado que no hay alumnos que no, como realmente decimos, no hay alumnos burros, más bien hay alumnos que en ocasiones no cuentan con conocimientos o con conceptos previos y que esto no les permite avanzar en un aprendizaje, o bien el alumno trae tantas circunstancias personales que lo que menos quiere es trabajar o lo que menos quiere es escuchar al maestro.
Entonces, pues el aprendizaje tiene que ser ese proceso intencional que parte del alumno y que nosotros como docentes únicamente vamos a tratar de despertar esa motivación con buenos postulados para que el alumno vuelva a tener estos cambios internos y externos. Los cambios internos pues tienen que ver con esta parte de la estructura cognitiva, ¿sí? Y sabemos que esta estructura cognitiva se va a modificar siempre y cuando yo incremente estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes que él ya tenía, ¿sí? Y lo que queremos es, pues, lograr este aprendizaje significativo que les sirva para la vida, no solamente para ese día del examen. Algunos de los factores dentro del aprendizaje pues tiene que ver con la parte interpersonal, con la parte del ambiente también, ¿sí? Y yo creo que una parte muy importante es la parte interpersonal. Yo creo que tenemos que ver o conocer un poquito cuál es el grado de atención que tienen los alumnos, y sobre todo ahorita, sí, que los alumnos están muy, están muy sensibles a toda esta parte visual. Entonces yo creo que por la cuestión de internet, de Facebook, etcétera, yo creo que también tenemos que ver cómo ya ahorita la forma de lectura, la forma de ver ha cambiado. Yo creo que también tenemos que ver como cuál es el bagaje de información que traen estos alumnos y cuáles son sus capacidades. Porque ahorita pues la memoria yo creo que es otro de los elementos importantes, pero sabemos que los alumnos estudian para un examen, no estudian para un aprendizaje. Y esta parte de inteligencia pues es algo abstracto, ¿sí? Yo creo que no podemos decir que es inteligente aquel que saca 10. Yo creo que va a ser inteligente aquella persona que sabe utilizar todas sus herramientas en la resolución de una situación específica. Yo les comento, puede haber gente de 10, sí, un egresado con muchos 10, pero a lo mejor no desarrolló esta parte socioafectiva, esta parte de relación con el otro, y entonces pues es una persona que no encuentra trabajo, es una persona que a lo mejor no es valorada de forma personal y quiere que externamente lo valoren. Entonces yo creo que sí también tenemos que trabajar esta parte interpersonal. También tenemos que ver pues esta parte de personalidad, ¿no? De cada persona, cómo viene, cuál es la motivación de estar dentro de una primaria, de una secundaria, de un bachillerato, qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve a terminar este nivel, ¿sí? Y que ya una vez que nosotros conozcamos también qué es lo que les interesa, pues también podemos crear estrategias, ¿no? Estrategias que tengan que ver a lo mejor con el fútbol, estrategias que tengan que ver con artistas, con programas, y que nosotros nos va a servir para poder hacer el diseño de estas estrategias. Y sobre todo la parte ambiental también decíamos, ¿no? Tenemos que cuidar mucho el ambiente sobre todo escolar. A lo mejor el ambiente familiar no lo podemos modificar, pero sí podemos tomar en cuenta cuáles son estos hábitos que él trae en familia, porque a lo mejor en familia no hay nadie y entonces o están todos en la tarde y no tiene un lugar donde estudiar, o a lo mejor es una necesidad que trabaje el alumno. Entonces, pues es muy importante conocer su contexto. Y el profesor también tiene que ver mucho dentro del aprendizaje porque queramos o no, este currículum oculto lo sacamos. Entonces yo creo que si nosotros somos unos docentes que trabajamos esta parte valoral y damos testimonio, pues va a ser muy fácil que lo podamos plasmar en cada una de nuestras estrategias. Pero si nosotros somos los docentes que únicamente nos interesa la parte cognitiva y que nosotros a lo mejor somos expertos en datos, en procesos, pero no en esta parte socioafectiva, pues también es lo que vamos a transmitir, queramos o no. Entonces yo creo que la planeación pues es un aspecto que nos va a servir también nosotros como docentes para ir reflexionando sobre nuestra propia práctica educativa y sobre todo para poderla modificar. Los contenidos, pues los contenidos también sabemos que tenemos que tomar en cuenta no solamente los hechos, sino también esta parte de resolver procesos, de resolver situaciones y sobre todo el respeto en cuanto a actitudes, valores y sobre todo las normas. ¿Sí? Si nosotros podemos valorar si desde el momento en que decimos se entrega el lunes, pues desde el lunes, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Que también enseñemos a los alumnos a afrontar consecuencias, pero sobre todo que él le quede muy claro, ¿sí? Esta consecuencia
¿Por qué la obtiene? Por no entregar, por entregarla fuera de tiempo, porque no cubrió los aspectos de una rúbrica, etcétera. Ausubel nos da tres elementos para un aprendizaje significativo, ¿no? Nos dice que tiene que tener un significado ilógico de cada uno de los materiales, no es decir a mí cómo se me ocurra, sino tiene que tener un orden y sobre todo tiene que tener una significatividad psicológica del material, es decir, con qué la asocio. Aquí lo que se recomienda es que todo contenido le demos una contextualización y sobre todo tomando en cuenta el entorno del alumno y sobre todo que tratemos de hacer esta negociación afectiva dentro de la interacción con el alumno para que siempre tengamos una actitud favorable de él, ¿sí? Por ahí decía un pedagogo, hay que entrar con la de ellos, pero salirnos con la nuestra, ¿sí? Y yo creo que si tenemos muy claro cuál es la competencia, va a ser muy fácil diseñar este tipo de estrategias. ¿Qué tiene que ver los hábitos y técnicas de estudio? Pues yo creo que son estrategias, maestros, que tenemos que tomar en cuenta. Sí, sin hábito nos dice que es la repetición de un acto bajo las mismas condiciones y de preferencia estar en el mismo tiempo y en características iguales. Entonces, si nosotros queremos formar el hábito de lectura, pues dentro de nuestras planeaciones podemos poner dentro un desarrollo, a lo mejor que vayan haciendo diferentes o vayan aplicando diferentes técnicas de lectura, ¿sí? Lectura dirigida, no sé, y que tengamos aquí ir repitiendo, entonces la vamos a ver acostumbrando a leer, y a lo mejor también dentro de las mismas actividades, pues que saquen ideas principales, que apliquemos varias técnicas, ¿no? Los osos, por ejemplo, que saquen varias oraciones con significados originales. Entonces, tenemos que ir viendo cada una de estas técnicas, cada una de estas estrategias, cómo vamos a aplicar cada una de estas técnicas, en qué momento, y ver también nosotros cuáles son los factores que favorecen a este aprendizaje, ¿no? Decíamos que son la parte cognitiva, que duerma bien, que le pueda dar conducción o solución a algún problema afectivo social que tenga, tanto dentro de casa o dentro del mismo colegio, que es lo que favorece el aprendizaje. Pero si nosotros tenemos esta interacción, pues podemos ver cuáles son los factores que están impidiendo, que están favoreciendo. Aquellos que están impidiendo este aprendizaje, pues hay que contrarrestarlos. Y aquellos que están favoreciendo, pues hay que incrementarlos, ¿sí? Y estas técnicas de estudio, pues también tenemos que ir integrando, decíamos, dentro de cada materia, dentro de cada planeación, también podemos aplicar una técnica de estudio, ¿sí? Ya sea una lectura veloz, aquí muestro algunas, el cómo leer y comprender de forma eficaz, el analizar algún texto, el sacar ideas claves, el ir subrayando. Yo únicamente aquí les recomiendo que, de preferencia, cuando el alumno lea, tenemos que obligarlo a que lea el material 2 o 3 veces y irnos por subtemas. Sí, que lea una vez, en la segunda ocasión que lea y subraye, en la tercera que eso que subrayó trate de comprenderlo, en la cuarta lectura pues que trate de evocar eso que subrayó, cuál es la idea principal, y por último que él evoque, que él trate de parafrasear esa idea. Yo creo que de esa manera vamos a ver si tuvo comprensión o no comprensión de esa lectura. Vamos también a tratar de que él construya varios esquemas, es decir, con sus propias palabras, con sus propios estilos, pues que él vaya haciendo diferentes esquemas y que también respetemos, pero antes de respetar, que conozcamos primero cómo es que toma apuntes, porque hay ocasiones que ellos toman apuntes y hay quienes anotan todo y hay quienes anotan cosas que a lo mejor no son tan importantes o tan relevantes, ¿sí? Otra de las técnicas también que puede ser es que hagan ensayos de prueba, ¿no? ¿Qué será lo más relevante de este contenido? Y que ellos mismos puedan hacer un cuestionario. A ver, saca un cuestionario de los elementos más importantes. Y sobre esos podemos nosotros hacer un banco, por ejemplo, de reactivos. Y sobre esos mismos podemos ir repasando. Para repasar también podemos hacer o realizar algunos debates, algunas competencias dentro del grupo, dependiendo de cada uno de los niveles, repito. Y por último, pues, para participar, yo creo que los invito
aquí reflexionemos un poquito el por qué es importante la planeación, ¿sí? ¿Por qué tenemos que planear? ¿Por qué no podemos llegar a una sesión o a una clase y podamos decir en qué página nos quedamos, hoy vamos a ver tal tema, lean, subrayen y al final hago un examen? La siguiente es cuáles son los elementos indispensables que debo tomar en cuenta antes de realizar cualquier planeación. Y la última, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta un maestro antes de realizar la planeación, sí, para lograr estos aprendizajes significativos? Pues muchas gracias, alumnos. Recuerden que estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, pues no duden en enviarme algún correo, algún chat y con mucho gusto podemos complementar la materia. Gracias y buenas noches.